Buenos días. ¿Taxi? Sí, gracias. Buenos días. ¿A dónde vamos? A la calle Mayor 25, por favor. De acuerdo. Calle Mayor 25. ¿Prefiere el camino rápido o el económico? Mejor rápido. Tengo una cita a las 9. Entiendo. ¿Es la primera vez en la ciudad? No vengo a menudo por trabajo. Hoy, sin embargo, llueve. Sí, un poco. ¿Quiere que suba la calefacción? Gracias. Un poco sí. De todas formas está bien. Pongo también una música suave. ¿Está bien el volumen? Sí, perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? Con este tráfico, unos 15 minutos. De acuerdo. Podemos evitar la zona del mercado. Siempre está llena. Sí, tomamos la circunvalación corta. Buena idea. ¿El precio cuánto será más o menos? Pienso 12 o 13 euros, depende de los semáforos. ¿Está bien? ¿Acepta tarjeta? Claro. ¿Tarjeta o efectivo? Perfecto. Si hace falta, tengo también efectivo. Gracias. ¿Quiere que ponga más aire? El cristal está un poco empañado. Así está bien. Gracias. Mire, ahí a la derecha está la calle Mayor. ¿La conoce? Sí, mi oficina está cerca de la biblioteca. Entonces, me bajo en la segunda parada y giro a la izquierda. Sí. Justo delante del número 25. Perfecto. Ya hemos llegado. ¿Cuánto le debo? 12 euros con 50 céntimos. Pago con tarjeta, por favor. De acuerdo. Puede insertar la tarjeta y teclear el PIN. Hecho. ¿Puedo tener el recibo? Claro, aquí tiene el recibo. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted. Buen trabajo. Hola, bienvenido a la cocina. Hola, gracias, estoy un poco nervioso. Tranquilo, hoy aprendes conmigo. Primera regla, higiene, manos limpias y gorro. Vale, me lavo las manos ahora. Bien. El delantal siempre cerrado. Nada de móvil en la mesa. Aquí están los cuchillos. Hoja hacia abajo. Ok. Ok, entendido. Tablas de cortar, verde para verduras, roja para carne. Perfecto. ¿Y la nevera? Todo con etiqueta, nombre, fecha y hora. De acuerdo. ¿A qué hora empieza el servicio? A mediodía y a las 7 de la tarde. Llega siempre 10 minutos antes. Entendido. ¿Qué cocinamos hoy? Tortilla de patatas. Sencilla pero precisa. Bien, ¿qué ingredientes hacen falta? Patatas, huevos, cebolla,
aceite de oliva y sal. Nada más. Vale, ¿cómo se empieza? Pela y corta las patatas. Lávalas y escurre bien. Mientras tanto corto la cebolla fina. Sí, patatas y cebolla a la sartén con aceite templado, luego fuego medio. Sin prisa. Despacio. Que se hagan tiernas sin dorar mucho. Cuando la patata esté blanda. Saca y escurre bien el aceite. Entendido. ¿Y los huevos? En un bol, huevos y sal. Bate. Luego mezcla con la patata y la cebolla. ¿Cuántos huevos para 2 personas? 4 huevos, así queda jugosa. La mezcla está lista. Pon un poco de aceite limpio. Sartén caliente, fuego medio bajo. ¿Luego todo a la sartén? Sí, vierte y mueve un poco. Deja que cuaje por abajo. ¿La giro con un plato? Exacto. Dale la vuelta y termina de cuajar al punto. Así no se seca, ¿verdad? Correcto. Debe quedar jugosa, no seca. Pruebo, rica. ¿Le pongo un poco más de sal? Sí, un poco. Y un chorrito de aceite por encima. Hecho. ¿Cómo emplatamos? Corte limpio y plato caliente, bordes limpios. Vale. ¿Y después del servicio? Limpiamos todo. Cuchillos secos, mesas desinfectadas, fuegos apagados. ¿Y el aceite usado? Nunca al fregadero, al contenedor de aceites. Perfecto, gracias por la explicación. Bien hecho tú. Mañana hacemos un gazpacho. Buenos días, bienvenidos. Hola, nos acabamos de mudar. Necesitamos cosas para la cocina. Genial. ¿Por dónde empezamos? Una sartén mediana antiadherente. Esta de 24 centímetros. ¿Está bien? Sí, es perfecta. ¿Y un hervidor de agua? Tenemos eléctricos y para gas. Para gas. Gracias, es más sencillo. Aquí tiene, ¿algo más? Una tabla de cortar y un buen cuchillo. ¿Tabla de madera o de plástico? De madera, por favor. Hacen falta también un colador y un cucharón. Los encuentran aquí a la izquierda. Llevamos también una cafetera italiana de 3 tazas. Esta moca es italiana, de aluminio. Añado paños de cocina y una esponja. ¿Quieren también platos y vasos básicos? Sí, un juego para 4 personas. Este juego es resistente y apto para lavavajillas. ¿Tienen bolsas para la basura? Sí. ¿Qué medida? 18 litros.
Están bien. ¿Tiene un alargador con cable largo? Claro, con interruptor. ¿Y bombillas LED? Sí, 2 bombillas cálidas. Creo que ya basta. ¿Cuánto es más o menos? Con el descuento de bienvenida, 92 euros. ¿Podemos pagar con tarjeta? Sí, contactless o con PIN. Hacemos contactless. ¿Quiere el recibo? Sí, gracias. Ah, ¿tienen bolsas grandes? Sí, biodegradables, les ayudo a empaquetar. Muchas gracias. Hoy empezamos bien la casa. Buena convivencia y buena cocina.